Hola amigos de Mundo Viñeta y más allá del manga y los superhéroes. Ya estamos en vivo y en directo por las señales de LDP Magazine. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido por allá? Acá estamos, estoy en el proceso, en el proceso de compartir el link del programa y creo que tenemos un invitado bien interesante, así que creo que lo vamos a pasar bien hoy día nuevamente, tal como el programa anterior que estuvo muy sabroso en varios comentarios de análisis, de puntos de vista, que es lo que queremos hacer en estas sesiones de que se vienen, pues no solo hablar de cómic en un sentido de qué específicamente salió al mercado hace poco o que últimamente ha sido bien nombrado o bien premiado, sino que mirar un poquito más allá, dar el paso más allá. Así que eso. Así es. Entonces vamos a saludar vamos a saludar a Javier, que ya está con nosotros. Hola chicos, hola Roberto, hola Germán. Sí, Hola, hola. hola. Estoy peleando justamente acá que no me está saliendo el programa como para compartirlo. No sé si a ustedes ya les salió el link, pero yo estoy peleando aquí Pues a para mí ya me compartirlo. salió, me acaba de No, salir. a mí no me ha salido, así que yo siempre lo comparto en distintos sitios y en este minuto no me ha salido, así que espero que me aparezca en un ratito más para comenzarlo. Así que saludamos a Javier, bienvenido por acá, esperemos que este programa esté bien entretenido, pero antes, como saben, estamos apoyando la siguiente causa. LDP Magazine y Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Como saben, fuimos invitados a participar, a hacer este llamado para el mapeo de la historieta chilena y estamos colaborando de todo corazón. Muchas personas han tenido problemas para inscribirse y no comprenden cuál es el sistema. Este es bastante simple. Si ustedes ven este banner que se ha puesto en bastantes partes, hay que simplemente escanear el código QR para que ustedes lo hagan directamente desde su celular. Pero como esto ha sido un poquito engorroso para algunas personas, tratamos de ayudar y haciendo un link directamente. ¿Cuál es este link? Ahora lo van a ver ustedes. Para eso, en nuestra página www.ldp Magazine hemos puesto este link directo para la página de inscripción y esto es de manera bastante fácil. Simplemente ustedes se van a nuestro banner, vuelvo a repetir, está en www.ldpmagazine.com, inscripciones, mapeo de la historieta chilena, y hacen clic justamente en el botón naranja que dice inscríbete aquí y te va a redireccionar justamente donde comienza esta encuesta y este mapeo. Eso es sencillamente lo que tienen que hacer. Hacen clic en realizar la encuesta y inmediatamente empieza a aparecer esta entrevista que les va a pedir su nombre, apellido, correo electrónico, número telefónico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sus datos, todo esto que ustedes han estado por años trabajando en noveno arte, ya sea como dibujante, escritor, entintador, guionista, etc. Esto también va para los investigadores, periodistas, medios especializados, inclusive aquellos que también comercializan noveno arte. Así que ya lo saben, amigos míos, esto es bastante simple de realizar. Entonces, la invitación ya está hecha para que ustedes puedan inscribirse desde ya. Así que no olviden, amigos míos, estamos tratando de ayudar en lo mejor posible a esta campaña, tratando que esto sea lo más fácil y directo para ustedes. Así que se les quiere, se les aprecia y tenemos un par de meses para llenar esta encuesta. Pero entre más rápido la llena, va a ser mucho, pero mucho mejor. Nos estamos viendo, inscríbanse, hasta pronto. Ya, chiquillos, y recuerden también que estamos con concursos. Hola amigos de LDP Magazine, estamos acá desde Play Kingdom y les recordamos que estamos con concurso. Gánate una polera a tu elección. ¿Cómo participar? Muy simple, simplemente tienes que decirnos 3 cómics
de algunos de los autores que hayan participado con nosotros durante nuestro programa Mundo Viñeta durante 2024. Y también no olvides que tienes que seguirnos en nuestros Instagram, LDP Magazine, Mundo Viñeta y por supuesto Play Kingdom, quien te regala esta fabulosa polera a tu elección. ¿Cómo participar? Fácilmente en la parte inferior, darnos tu respuesta. Estaremos atentos. Se les quiere. Ya, chiquillos, y recuerden que nuestros amigos de Play Kingdom tienen toda una super promoción. 5 mangas por 10.000 pesos. Revísenlo, esto es en General Holey 134 Providencia. Díganlo que lo escucharon, que lo vieron, que lo leyeron en LDP Magazine o Mundo Viñeta más allá del manga y los superhéroes. Así que ya lo saben, 5 mangas por 10.000 pesos a su elección. Como lo hemos dicho otras veces, uno va a algunas promociones de repente en alguna librería, a uno le interesa el libro y tiene que traerse el pack completo. Para aquí no, ustedes escogen lo que quieran. Esa es la gracia, por lo menos, de esta super promoción. Así que ya lo saben. Y también continuamos. Hola amigos de LDP Magazine. Continuamos con esta campaña de reunir o recolectar cómics y manga para el colegio de Colet. Estamos esperando sus donaciones, así que estén muy atentos. Para eso comuníquense con nosotros a nuestro correo electrónico LDP Magazine en vivo, para que ayudemos a estos chicos que están interesados en la lectura y principalmente en el noveno año. Así que contamos con su ayuda. Se les quiere. Bueno, así ya estamos pasando todos los avisos habidos por haber y ya comenzamos definitivamente el programa de hoy para conversar directamente de este caos en Haití. Esta publicación que nuestro amigo Javier guionizó. Hubiera sido muy grato que hubieran estado hoy día con nosotros también los dibujantes, pero se excusaron, que no pudieron venir, por lo menos contestaron 2 de ellos, el resto no apareció. Así que eso. Pero antes de comenzar me estaba acordando, ayer fue la noche de San Juan, tuvimos conversatorio y casa llena en la biblioteca de Providencia. Estuvo muy, pero muy bueno a pesar de la desgracia que cayó ese mismo día. José Luis Flores, quien iba a estar con nosotros presente durante esta actividad, fue víctima de un ataque al corazón. Se encontraba en ese minuto con Berna, estaban preparando justamente la actividad. Y son como las 3:30, más o menos, ¿verdad, Germán? Estábamos juntos Sí, cuando me avisa Berna que iba corriendo con José Luis al hospital. Fue internado en la clínica de la Católica. A las 4 de la tarde fue intervenido, así que hoy día pude conversar 2 palabras con él, está mucho mejor, está en la UCI, se está recuperando. Por ende, ni Berna ni José Luis pudieron asistir a esta actividad, pero que salió muy bien, gracias a Ingrid Guzmán, que se lució con las pruebas de San Juan, participó toda la gente que estuvo con nosotros, y quien se lució y se llevó las palmas fue Katachov, vestida como la Quintrala, y se metió en su papel, y ella fue quien relató los orígenes de esta celebración. Así que, por un lado, muy contento y agradecido por parte de Ingrid y Cata, y Terrence también, que también hizo una muy buena introducción al tema, y lamentablemente José Luis, recupérate, se te quiere y esperemos que estés pronto, que me decías tú que estabas aburrido, lo único que querías irte ya a casita y empezar a hacer tus cosas, pero tómatelo con calma, porque las cosas de esa manera hay que cuidarse cuando el corazón llama, así que principalmente eso. Y también saludo a Berna por ser, como decíamos, el faro en medio de la tormenta que nos guió de todo lo que estaba pasando con José Luis. Así que eso, se les quiere, y ya está arriba por lo menos la primera parte, está con la Cata, porque fue muy, como les digo, fue muy raro lo que pasó ayer en esta actividad. Cata se perdió, ella sabía que era en la biblioteca de Providencia y terminó en el café literario.
DJ tenía que abrir a las 6 de la tarde estas actividades y llegó casi a las 6:30. Entonces tuvo que retrasar sus propias actividades para retomar este compromiso con nosotros. Terminamos de grabar, porque estamos grabando el conversatorio para después colocarlo en diferido. Termina de hablar la Cata, le pasa el micrófono a Ingrid y todo lo que habló Ingrid no se grabó. En cambio, simplemente tenemos como archivo las palabras de Cata. Así que ese ya está arriba en nuestro canal de YouTube. Una cosa muy, muy, muy rara que hoy día conversando con varias personas me dicen, sí, siempre pasan cosas muy raras cada vez que se trata de hacer algo de San Juan. No sé si será así, pero por lo menos eso es lo que nos comentaron. Y Gabriela Zócar ya está acá con nosotros, nos dice muy buenas tardes a todos, atentos al tema de hoy. Así es. ¿O no, Germán? ¿Cómo encuentras qué pasó con todo esto? O sea, yo creo que acá hay varios puntos que son buenos, que yo lo he planteado varias veces cuando me he topado en actividades donde se habla de lo místico y todo esto, de estos temas, a eso me refiero, que generalmente algo por ahí puede pasar. No es tan ilógico, y yo creo que de cierta manera para quienes nos gusta el tema de los mitos nacionales, el oculto, la magia y todo ese tipo de cosas, de que son bien atrayentes y no lo niego, o las pruebas en este caso por la noche de San Juan, creo que hay que tomarlo no como un simple juego, creo que siempre hay que tomarlo como uno puede bromear, pero con respeto, uno tiene que tomarlo con el cierto debida precaución para que las cosas de repente no te jueguen en contra. No por nada, de cierta manera, son cosas ancestrales y yo creo que nuestro país de cierta manera está construido en base a muchos hechos ancestrales. Lo ha demostrado desde que el mismo cómic de Juan Buscamares, como cuenta la historia de cierta manera, ¿cierto? De este niño en el Cerro del Plomo, hasta un montón de cosas más que siempre nuestra historia, Santiago, muchos hechos tienen que ver con esa base. Así que yo creo que hay que mirar siempre con respeto y con cariño, de cierta manera. Así que bueno, pero para no alargarnos, porque en realidad ya tenemos muchos minutos en pantalla a nuestro invitado y lo tenemos muy, muy expectante a ver qué cosa le vamos a preguntar, ¿cierto? Yo creo que hay que partir por lo básico que nos preguntábamos ayer, Roberto. ¿Cuál es la base primero? Más allá de la típica pregunta de tu primer acercamiento al cómico, qué fue lo que primero tú leíste y todo eso, ¿cuáles son tus inquietudes? Porque claramente tu profesión, tus inquietudes, tu vida diaria, de cierta manera, yo creo que nos van a dar algunas luces para poder entender la decisión de contar esta historia que es bastante particular, que no necesariamente de buenas a primera a un editor se le podría ocurrir pedirla, o a un periodista, como es el caso del protagonista de tu historia, a lo mejor empezarla a desarrollar tan fácilmente, o a lo mejor podría pensarse que por la situación actual de cómo tenemos a un montón de gente que ha llegado a nuestro país buscando un mejor futuro, de cierta manera, podría haber generado, pero bueno, antes de pasar más adelante, pucha, cuéntanos un poco tus bases, tu profesión, tu leitmotiv, eh, eh, cómo, de cómo parte eso, por favor. Bueno, buenas noches. Bueno, yo me enamoré del cómic en los años, desde el colegio, de los años 85, soy de la vieja escuela igual. Ajá. Así que también conozco trabajos de Roberto. Roberto, parece que tú te trabajaste en Bandido, ¿cierto? Sí, Trauco, ¿no? sí, no, yo comencé en Bandido. Sí, mis primeros trabajos fueron en Bandido. Sí. Sí. Oye, como anécdota todo esto, que dice Bandido, el otro día estábamos en el Bio y me tocó con un chico que tenía justamente la primera publicación donde yo salí publicado en Bandido. Inclusive estaba hasta la foto histórica adentro, donde estábamos con Carto, con Yoyo, con Kino y un montón de otros más. Sí, yo la tengo esa donde sale sí, Kino y sale todo el grupo.
Sí, y este cabro estaba muy emocionado, le embarró. Me pidió por favor que nos sacáramos fotos, quiere Le contar Bueno, firmaste historia ese le tiempo, claro, pero bueno, firmaste el siempre cómic ahí. atento. Así que eso. Sí, Saludos para pues el que de esos tiempos soy yo, po. O sea, juntaba todas esas revistas de bandido, de Trauco, de Ácido, Torpedo, no sé, habían tantas. Y otras que llegaban de España, la Zimoc, de las francesas también. Sí. Y me fui enamorando porque yo estudié contabilidad, pero al final no ejercí la profesión pues, de contador. Hice la práctica solamente y ahí me quedé porque no ejercí el trabajo. Algunos trabajos tuve después, pero no ejercí. Y después distintos trabajos durante mi vida, ¿cachai? Fui hasta vendedor de mall, ¿cachai? Mira, Tiendahit y cosas así, tiendahit y todo eso. O en el comercio también, pues. Yo creo que por ya, eso también hasta el día de hoy sigo vendiendo cosas y todo esto, comerciante. ya. Pero he tenido varias pegas también, ¿cachai? Ah, qué buena, Hasta qué de buena, qué conserje he buena. trabajado en un edificio. Ah, sí, sí. Oye, es como que típico, me he topado con muchos dibujantes y guionistas que son, ¿cómo se llama? Que son, ¿cómo se llama? ¿Contador? Conserje. Ah, No, conserje. conserje. Me llamó mucho Ah, la atención. Sí, sí, sí. sí. Una vez tuve un trabajo así, allá en Las Condes, fue como 2 años. Simpático el trabajo, simpático. Pero igual uno aprende pues, a conocer la gente también. Ujú. Fue en tiempos malos cuando andaba buscando pega y ya dije, voy a darle igual. Y ahí conocí ese tipo de trabajo, pero simpático. Hay que aprender de todo. pero estimado, algo te tiene que haber impulsado en su minuto para sentarte a escribir, porque claramente si estudiaste contabilidad, muchas veces la gente piensa, ¿cierto, Roberto?, de que tiene más facilidad con los números, no Correcto. es tanto por el lado humanista, Sí, o viceversa, de repente el humanista no engancha tanto con los números. sí, fue el año 93, 94, yo trabajaba de vendedor, como te decía, y ahí ¿Ya? había un taller que lo, lo estaba trabajando en Lautaro Parra, no sé si lo ubican. Ya, Lautaro, sí, además, Blondi, sí, Blondi. sí, Blondie. sí. Lautaro Parra tenían un taller allá en Mapocho, en un edificio, no sé si era tercero o cuarto piso, y ahí se juntaban muchos dibujantes también, llegaban ahí. Una vez llegó el grande eh, Mar- eh, Martín Martínez, Cáceres. no, De O Gonzalo Martínez. Gonzalo Martínez. Martín Ya. Cáceres también llevaba ese taller, Pero que la uno que última estaba vez en Mapocho, espérate, en Mapocho en con Mapocho, bandera. en toda una esquinita, Mapocho Ya, con bandera. ya. Sí, No, tiene que haber sido por el lado de la estación Mapocho, me imagino, sí, ¿o Sí. no? ahí era cerquita donde está la piojera ahora, ahí. Claro. Ah, ya. Sí, ahí estaba Trauco, justamente. Donde está el Banco Estado al lado. Me parece que sí, me Sí, parece que sí. estaba Trauco, sí, Y ahí justamente. se juntaban todos los chiquillos de esa etapa de la Trauco, po. Llegaban los de la Sí, Trauco y sí, onda estilo punk y todo. Bueno, en ese tiempo nos vestíamos como punk, po. De sí. chaqueta de cuero y todo andábamos de negro. Ya. Y ahí tuvimos un taller que duró, yo creo que 1 año y medio, porque a veces también nos íbamos a la casa del, del Martín Cáceres, que una vez Ya. nos invitó a la casa de él y había un subterráneo y ahí hacía el taller en la casa de su señor, parece que vivía con su señor, allá en Ya. Tobalaba, por ahí, para esos lados. Ya. Ajá. Y no sé si estará viendo por esos lados todavía, porque la otra vez lo vi y me pegó la desconocida, no me conoció porque tantos años que no nos veíamos. Ujú. Y yo estaba cabro, pues, entonces ahí nos saludamos y todo lo vi aquí en el evento que hubo de la moneda, o sea, Ya. el Ya. salón de la historieta. Ahí Sí. lo vi, lo saludé. Pero tú ahí te metiste al taller con una intención más de ver historia, de ver No, era el dibujos taller de o ver cómic, ambos. no, era un taller de cómic para vender cómic, Ah, ya, cómo hacer perfecto. cómic. No. Sí. Igual Mira, ya dibujo, vi. pero Sí. no seguí la cuestión tampoco de dibujo, porque igual no dibujo muy bien. No dibujo Ya. como tú, po, Germán. Y Ah, a mí no, la no. huerta se está conectando con nosotros, nos dice hello, hello. Así saludos, que cariño, cuídate. Así que eso. Así que así comienza.
de Sí, esa manera. y después parece que hicimos otros talleres. Bueno, también empezamos a hacer fanzine en ese tiempo, los Ya, años 90. Eh, ¿Participaste en algún fanzine en los 90? tenía como 2 fanzines, me acuerdo, que se llamaba Guieto, pero muy Gueto. desconocido. Lo tuve por ahí en una librería que estaba ahí en todo lado, lo habíamos puesto con un amigo. Pero tú sabes cómo son los fanzines, que había que hacerlo con fotocopia. Sí, Era pues. bien, Sí, sí. era bien arcaico el trabajo, pero igual hacíamos con todo el empeño de tratar de dibujar súper bien y las historias también que fueran buenas. Ujú. Sí, porque sí, por lo general, ¿cómo se llama? Nosotros correspondemos, lo que siempre se dice, a la generación de la fotocopiadora, porque había mucha Claro. Claro. gente que empezó a trabajar, estaban los fanzines, antes que apareciera Bandido, antes que apareciera Matucana, el mismo Arauco, o sea, había muchos fanzines dando vueltas, así que, Pero era bonito, no, me gustaba sí, esos tiempos del cómic, de los fanzines, era bien cachado. sí. Y mucha Es que lo gente que no pasa, sabe, la mayoría se escribían a mano, con suerte máquina de escribir, y si tú Correcto, tenías correcto. mucha suerte, algún computador a mano, podías escribir los textos, los mandabas a imprimir, y después los recortabas y hacías todo un pegoteo. ¿O no, Germán? Sí, claro, claro, es que lo que pasa es de que en ese momento la imprenta era, bueno, tan prohibitivo como ahora, porque nuevamente han subido los precios horriblemente, por desgracia. Y la única manera de poder empezar a experimentar para muchos de nosotros fueron los fanzines. Yo tuve varios fanzines que los saqué ahí por las calles del centro, entre huérfanos, en los kioscos entre huérfanos y Ahumada. Y, y en el fondo, tal como tú dices, era mucho pegoteo entre fotocopia y armar y si teníais mucha plata, mandáis a fotocomponer un texto, la pala de texto, que metía ahí todo lo que necesitáis para pegotearlo, si no se hacía a mano, claramente. Tú, estimado, los fanzines que hiciste eran todo a mano, 100% artesanal, ¿cuántas copias más o 100%, menos recuerdas que 100%. sacaste? ¿Qué características, de qué temática, de qué tipo de historias contaste en ese minuto? Era 100% artesanal y igual la historia era miscelánea, teníamos de distintos tipos, fantástica, ciencia ficción, reales. El que estaba trabajando con nosotros también en esos fanzines era Juanito Ayala, con otro compañero, Juanito Ayala, que es de Juana Fe y ahora está dedicado a la música. Pero Ah, él mira. era también de fancinero y también estuvo en ese taller que te digo yo de Lautaro Parra y Martínez. El Giovanni fue alumno mío. Ah, sí, también fue a tu taller. ¿Ves? No, él venía aquí a mi casa, porque Ah, prácticamente somos vecinos con su papá, que está un ya, ya, par de ya. cuadras acá, y el papá Ah, vino a hablar sí, y el papá vino de a hablar Conchalí, conmigo. de Sí, el Conchalí. papá, Ah, sí. ya. Entonces, el papá vino a hablar conmigo y me dice que su hijo es tan bueno, aquí que allá, todo el cuento, y le digo, pero yo no le hago clase a niños, digo yo, simplemente le hago a adultos o de 15 años no, 15 y 6 años hacia arriba, porque era muy chico, era muy chico. Y me dijo, por favor, pruébelo, aquí que allá, el gacho de la espada, eh, no se va a arrepentir. Ya. Y empezó a ir conmigo a los talleres, vino acá a mi casa. Estuve un tiempo también en otros talleres, estuve en el Parque O'Higgins y en otras partes más, pero él venía aquí directamente a mi casa. Y sí, Mm. efectivamente tenía ¿cómo se llama? Ganas de hacer cosas, de aprendía muy rápido. eh, y con el tiempo, después cuando entré a la universidad a estudiar, un día me llega acá y con un par de fanzines que había escrito, pero era más por el lado más de la prosa. Entonces, Sí, me gusta la poesía. sí, Por eso yo justamente creo por que ahí. ahora es músico. Ujú, correcto. Así que, bueno, ya. Ahí tenemos un dato rosa. Pero bueno, así que de esa manera empiezas ya con tus primeros pasos. Claro, po, y después ya el 2017, 18, por ahí me meto al taller de literatura de don Armando Rosero. Ujú, Ajá. Ahí estuve un tiempo escritura ya, con Armando Rosero.
Sí. Porque saqué un cómic y ahí se lo pasé, él me dijo, no, esto, como guión está malo. Entonces ahí me sentí mal, pero también quería estar en el taller para aprender a hacer verdaderos guiones, ¿cachai? ¿Qué cómic habías hecho en ese minuto? ¿Un cómic que hiciste y que no lo publicaste o autopublicaste o algo que ya habías sacado en ese minuto al mercado? No tenía en el mercado, si me lo publicó, hasta por acá, acá lo tengo. Ese le pasé. Ese le pasé al mando. Ya. Y claro, en cierto modo me fue más o menos con el cómic porque igual, como te digo, el guión no estaba muy bien hecho y los dibujos también me los criticaron porque falta un poco más de detalles. Pero eso me sirvió pues, para sacar una segunda parte que fue esta después. Y ahí teniendo un poco más de comprensión, de literatura, y cómo hacer un guión, el desarrollo, el enganche y todo eso, por lo menos ya estoy más pulido para poder hacer un guión. Y Qué por eso bueno. después, el 2022 me gané el fondo del libro y pude sacar Cabo en Haití. Sí. Ya. Perfecto. Amigos, los que están en este minuto en línea con nosotros nos están saludando. Si quieren hacer preguntas, recuerden, ustedes también son parte del programa. Tienen toda la libertad de preguntar, de interferir, de comentar lo que quieran. Así que no son simples espectadores, eso siempre hemos dicho. Sí. Bueno, entonces de esta manera sacas caos en Haití. Sí. Mira, a mí me llamó bastante la atención porque comienza en Renca y de a poquito nos vamos trasladando a otras partes, tanto de la ciudad, y empezamos a ver un reflejo de lo que está pasando en Haití. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo nace Caos en Haití? ¿Hiciste toda una investigación periodística? Porque me llamó bastante la atención. ¿Cómo nace? Bueno, tú sabes que primero, para entregar un proyecto al fondar, no Ya, se tiene el guión entero. correcto. Te piden 6 o 8 páginas, en ese tiempo parece que pedían 8 o 10 páginas, nosotros entregamos, una Ya. cosa así. Y yo tenía solamente la idea de la migración que estaba llegando acá a Chile. En esos tiempos, la migración más relativamente con la haitiana, ¿entiendes? Y después, bueno, gracias con la mano de Gabo, porque yo estaba solamente con Gabriel Ibarra, estaba trabajando Ya. ese cómic. Y gracias a la mano de Gabriel, yo creo también, y un poco los textos que les gustó a las personas que vieron el, el- el- el material que dimos para poder postular, quedamos clasificados y nos ganamos el fondo. Y de ahí yo, después que ganamos, ahí te dice, no, tengo que hacer algo porque no tenía la historia. En ese momento no tenía la historia. Entonces me embarco más en Haití y empiezo a averiguar y a descubrir cosas que tenían mucha relación porque la mayoría de la gente siempre pregunta, ¿pero qué tiene que ver Chile con Haití? Y después cuando empiezo a averiguar yo, a interiorizarme en la historia, o sea, la historia de Haití, que nosotros, nuestro país tiene mucho que ver con Chile. Y la mayor parte fue cuando Chile enviaron a las tropas chilenas a través de la MINUSTAH, y que estaban a cargo de Juan Gabriel Valdés. Pues. No sé si tuviste en el guión que sale de don Juan Gabriel Valdés, que fue canciller y embajador de Chile. Y él estaba a cargo de la MINUSTAH, ordenado por la ONU. Entonces, ahí pasaron cosas de las tropas chilenas que con el tiempo después se supieron cosas que no deberían haber pasado por las tropas chilenas, que ellos mismos después salían en los diarios o los medios de comunicación diciendo los errores que ocurrieron en esa etapa, cuando ellos tomaron el poder ahí de Haití. No solamente habían tropas chilenas, sino que habían tropas de distintos países. ¿Sí? Y ahí empiezo a irvanar en la historia para poder, y traje al personaje acá también como que estaba oculto. También metí la historia de la muerte de Jovenel Moisés, el, eh, ¿cómo se llama? El que lo mataron, bandas extranjeras, colombianas.
Y ahí pude ganar una buena historia contada por un periodista chileno que conversa el personaje principal, que se llama Jean Paul, que es un haitiano. Esa es la historia en sí, de qué habla Causa en Haití. Ahora, ¿cuáles son porque en el fondo uno cuando escribe, uno siempre tiene puntos de referencia como a uno le gustaría contar una historia, ¿cierto? O también algunas personas hablan más técnicamente, inclusive hay otros términos más de los recursos literarios con que uno va a trabajar el desarrollo narrativo. ¿Cuáles son tus referentes? ¿Qué autores leías? Como para trabajar la forma de lo que tú presentas en Cabo en Haití? Porque claramente, dentro de lo que yo alcancé alguna vez a leer cuando un amigo me prestó un poquito en su casa tu cómic, esto al principio es muy novela negra, muy desarrollo en ese sentido de que el narrador, que es el personaje, que es el periodista, empieza como a desarrollar toda una cosa para poder llegar y va juntando los puntos para llegar a entrevistar a esta persona, ¿cierto? De que le va a empezar a contar lo de Haití desde, como podríamos decir en un clásico del humor nacional del flaco y el indio, cuando llegaron los indios con los españoles, Claro, ¿cierto? Cuando empiezas tú ahí en la historia prácticamente a contar, llegan los españoles a esta isla por primera vez, en fin, etcétera, etcétera. ¿Qué nombre le ponen a la isla? No recuerdo bien el término, porque lo leí muy a la pasada la otra vez, ya hace un tiempo atrás, la Isla Bonita creo que era, ¿no? Bueno, y que empieza todo el desarrollo y ahí tú trabajas una forma de estructura narrativa bastante particular y bastante jugada al mismo tiempo. ¿Cómo es que tú tomas esa decisión? ¿Cuáles eran tus puntos de referencia? Porque en el fondo la novela negra, habemos varios que nos gusta, pero algo tiene que haber para que tú decidas hacerlo de esa forma. No, si tú estás bien, que como empieza como novela negra, como policíaca o de investigación, pues como tenía que meter a un periodista, entonces ahí le puse como el encaje de algo oculto, como que el haitiano está, bueno, igual el personaje se está escondiendo de, de sus enemigos que tenía en Haití, pues. Entonces ahí el periodista eh, le da la referencia a dónde se esconde y ahí y él empieza a investigar con él, pero también es darle las referencias históricas también de Haití también que se da de esa parte para que el chileno también comprenda cómo Haití llegó a la República, o saber un poco de historia. Sí, sí, obvio. Si no me vaya a tirar por un desarrollo de una historia, pero me quise tirar con la historia para que también el chileno comprenda lo vapuleado que ha sido ese país. ¿Sí? Entonces, pero eso tiene, a lo que voy yo es que si tienes algún punto de referencia, algún escritor que te gusta, que trabaje en ese estilo, porque en el fondo no, yo, como te decía, yo llegué tarde a la literatura, llegué tarde a la literatura. Igual ahora estoy leyendo, ahora estoy leyendo Dan Brown, por ejemplo, que también es un poco de Ángeles y Demonios. Sí. Que es como la historia también que el investigador, o sea, lo llevan al papado, ¿cachai? El compadre empieza a explicar cómo, o sea, van buscando es como, ¿cómo se llama la novela esa? Estoy como en la página 200, todavía no la termino. Pero también es como que están buscando algo, o sea, la bomba, la bomba que colocó el tipo que se robó del SAR, una cuestión así, del centro tecnológico. Ya. Pero es como de misterio, ¿cachai? De intriga y misterio esa novela. Pero me gustan ese tipo de novelas, pero también a la vez también me gustan las de ciencia ficción. Siempre voy alternando, ¿no? Siempre
como te digo, llegué tarde a la literatura, yo siempre leía cómic, siempre me Sí, llenaba la cabeza de cómic. ya. ¿Cachai? Oye, pero leyendo la Caos en Haití, claro, comienza, como tú dices, como una novela negra, como lo decía Germán, pero a la vez tú piensas o te queda como la sensación si estoy delante de un relato ¿cómo se llama? Semi-histórico o ficción histórico o una cruza de género. Y eso fue como lo único que a mí me quedó dando vuelta en la Claro, cabeza, ¿cierto? No, sí. No, Es como, histórico, pero tuvo que poner al personaje, o sea, el personaje ficticio. ya, ¿Cachai? ya, sí, ya, sí, ya, ya. sí. Mm. Sí. Y a la vez ahí lo metí en algo real, pues para que Ujú, funcionara y un poco para que la gente también conociera el país. ¿Cachai? perfecto. Oye, Gabriel Azócar nos dice por acá, dice, la Mustaf fue muy improvisada y al No lote. está. Sí, hay que mostrarse en la ONU y este tipo de fuerzas siempre pueden cometer errores, sobre todo con tropas bisoñas, como las chilenas en este tipo de misiones. Eso, bueno, en nuestra momento, Gabriel. Así que es interesante. Ya, entonces volviendo al tema, tenemos una cruza de este. Perfecto. Ya, ¿y Sí. cómo llegas a lo...? Ya, porque tú dices que ya estabas trabajando con un dibujante. ¿Y cómo llegas a conformar el equipo para empezar a desarrollar esta historia? Sí, lo que pasa es que Gabriel tenía mucho trabajo en ese momento Ujú, y teníamos un año para terminar la novela. Nos ganamos el fondo el 2022 y teníamos ya, un año, que era el 2023, ahí se terminó la obra. Pero el Gabo se me tuvo que detener, se detuvo porque él tiene mucho trabajo afuera, él publica para otros países. Por ejemplo, en ese momento estaba trabajando para una china, estaba haciendo un cómic ujú, para una china. Y ahí conversamos y me dice Javier que no voy a poder seguir con el proyecto. Y ahí me dio miedo. Y ujú, ahí tuve que buscar urgentemente dibujantes. ya, Y que tuvieran más o menos dibujaran algo muy parecido, algo homogénico, tenía que encontrarme eh, con la calidad que tiene Gao, porque era muy difícil ujú, encontrar. Yo creo que hay dos dibujantes, no me acuerdo cómo se llama, uno que parece que que tiene muy parecida a la línea, que es pintor también, y que escribe El hombre del misterio, ¿cómo que se llama? Ya Mm. me fui por la cara. ya, Bueno, pero de acá y chileno, sí, es chileno, es pintor también. Que también yo mm, le mandé un mensaje a él, pues si me podía ayudar, pero me dijo que ya, estaba ocupado. Es que el mm, personaje chileno no es Nosferatu, sino que, ¿cómo se llama? ¿qué sería Eh, Juan Vázquez? No, no creo que Juan Vázquez. no. Uno de Ah, ya, 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 que estaba haciendo el doctor Mortis. Morty, el doctor Mortis, claro, Sí, correcto. ¿Cómo se llama ya. ese Ah, el dibujante? Bueno, Ítalo Ahumada. ¿Ah? Ítalo Ítalo Humada, Humada. Ítalo Humada ya, tiene muy parecido el trazo a Gabo, muy parecido, ya. trabaja muy Mm, parecido. Y él me dijo que estaba muy ocupado, ¿cachai? Así mm, que tuve que ir buscando, no, como te digo, fue en días y días y que tenía que apurarme y ya me empecé de repente a desesperar porque, y gracias a Dios encontré a Sebastián Lizana, ya. eh, trabajaron en un personaje que lo vi en un cómic de Ollanedel, Ujú, de policía, Ah, no sé cómo se llama ese cómic. ya sé cuál es. Sí. Ahí lo pillé el trazo que me gustó. Y también trabajaba ahí Rodrigo Campos en ese mismo cómic. Entonces ya, ahí los llamé a los chiquillos y gracias a Dios los puedo reclutar. Y me dieron el afirmativo que podíamos trabajar. ya. Pero ahí al Seba tuvo que también estudiar en ese, porque el Seba me podía hacer 2 capítulos, él tenía más tiempo. Rodrigo estaba súper corto de tiempo por su trabajo, que Ujú, solamente podía avanzar los fines de semana, entonces a él le di un solo capítulo. Por eso él tiene, ya, el capítulo principal es como la mitad del capítulo que él le tocó la minustad, y como está acostumbrado a ser soldado, me di cuenta que le salían muy bien los soldados, entonces a él le di la minustad y ya. al otro le di a Sebastián. Le di como
el segundo capítulo y el último capítulo. Pero me respondieron muy bien. Y creo yo, o sea, toda la mayoría de la gente me dice, no, que no se nota la diferencia de mano. Y la historia, pueden seguir leyéndola, no se pierde mucho. O sea, bueno, yo no sé, voy a hacer del policía malo, pero con ternura en todo caso, para que no se malentienda. Yo en realidad noté el cambio de mano de inmediato. Yo no sé si es deficiencia o problema o manía mía. De cierta manera creo de que se notan los cambios de mano por la manera en que proponen la narrativa visual cada uno de los dibujantes. Es muy difícil encontrar, si es que no, tal vez imposible, encontrar un dibujante que tenga la misma. No quiero hablar de nivel de dibujo, no quiero hablar de cómo ser efectista en cómo contar un trabajo, ni la forma en sí, sino que cada autor, cada dibujante tiene una manera bastante particular en la forma de componer una página, en la forma de tomar la decisión de cómo tú vas a mover el personaje por un lado u otro, ¿me entiendes? Porque al principio se nota demasiado algo que a mí me genera sentimientos encontrados cuando miro un cómic, y esto hablo a gusto personal, no estoy diciendo que esté mal para que no haya una mala onda tampoco al respecto, sino que el uso de fotografía y que se trabaje tanto sobre una fotografía te genera una manera en que tú vas encuadrando los personajes y que los fondos, claro, pueden ser muy completos, pero de cierta manera se empiezan como a ver muy poco dinámicos, de cierta manera, en ciertas circunstancias cuando uno requiere el dinamismo. A mí generalmente me gustan las historietas cuando tienen como ese efecto de que la historia de cierta manera dibujada te va generando un movimiento entre los elementos narrativos que tú estás desarrollando. O sea, hay momentos de calma y toda historia tiene que tener un momento de calma. Tan bien como está, por ejemplo, en esa viñeta que está mostrando en este minuto Roberto. Pero hay otros momentos que de repente el cómic necesita salirse de la estructura tan de foto, porque en el fondo la foto trabaja con un tipo de lente, que ese tipo de lente te genera un tipo de deformación de cómo te muestra la realidad y que de cierta manera no siempre, de cierta forma, te va a funcionar para contar de una forma dinámica la historieta, ¿me entiendes? Y eso a mí me genera sentimientos encontrados. Y de cierta forma, yo creo que aunque tú puedes, como autor, que de repente te bases un poco más o un poco menos, ya cuando empiezas a trabajar con la foto debajo, cuando empiezas como casi a calcar la foto, por decirlo de alguna manera, para que se me entienda, creo de que se empieza como a rigidizar las cosas. Los fondos son necesarios trabajarlos y cierto, Roberto, nosotros lo conocemos desde tiempo inmemorial. No sé, en la otra vez yo miraba una revista de Espía 13 de la época antigua, de la época dorada del cómic nacional, y se notaba que el dibujante estaba con una repro, que yo lo pregunté en su minuto. Él proyectaba con la repro un fondo de un edificio que él necesitaba, lo colocó a tamaño en el papel, lo prismó, después le puso tinta encima y lo hizo funcionar para la historieta que estaba haciendo en ese minuto, para la escena de Espía 13, ¿cierto? Sí. Pero de repente hay veces que sale mucho mejor y se vuelve el cómic, más orgánico y más de autor cuando no abusas tanto, para mi gusto, de la fotografía.
Y en el caso del primer capítulo, que es el que yo más alcancé a ojear, en su minuto cuando lo empecé a leer, porque dije, ya le voy a echar una mirada para ver si me lo compro y lo leo, porque en el fondo, por desgracia, los tiempos actuales no están como para... Yo antes me compraba todo el cómic chileno y yo tenía una vasta colección en un minuto, pero en la actualidad, por desgracia, no dan las manos para estarse comprando todas las obras. Y ya me ha Sí. pasado de repente que yo compraba un cómic, inclusive de afuera, no para que no entrar a decir nada con respecto al cómic nacional, que se ve muy bonito en la tapa, y uno dice, ah, es una historia de Batman, y uno la abre y uno dice, oh, esto no me lo habría comprado ni a cañones si hubiese sabido de que era así, ¿cachai? Por muy lindo que sea el dibujo. Entonces, creo de cierta manera que de cierta forma al principio es demasiado trabajo con fotos y eso a mí por lo menos me generó cierta rigidez para lo que a mí me gusta ver dentro de una historieta. Además que también, como para terminar de cerrar, el encuadre de una cámara generalmente como que te lleva a ciertas cosas que, salvo que seas Kubrick, ¿cierto, Roberto? O sea, ya si eres Kubrick, vaya a hacer una genialidad con la toma, o si eres Hitchcock, vaya a saber dónde colocar la cámara para hacer que los personajes y los elementos pasen delante tuyo, donde tú sabes que hay un elemento en el escritorio del personaje, que es donde está la carta, que es el papel que va a determinar cuál es el asesino, o en fin, ¿entiendes? O un Peter Jackson, que O un también juega Peter con la cámara. Jackson, o bueno, o Sam Raimi, que también lo hace muy bien en algunas películas. Fantástico el tipo, bueno. Claro, y eso son cuentagotas dentro de la historia de la fotografía en el cine, de que saben muy bien manejar la cámara. Entonces, acá por desgracia, muchas veces yo veía un dibujo muy lindo, en el sentido muy bien trabajado al fondo, muy todo esto, pero que notaba de que la narrativa visual era un poco lenta y tosca en algunos elementos que creo que con otro autor o el mismo autor con una dirección un poquito a lo mejor más crítica bajo ciertas cosas para poder resolver mejor la historia, podría haber sido un trabajo muchísimo más dinámico. Ahora, ojo estimado, yo sé que yo he visto muy buenos comentarios al respecto de Caos en Haití, para que no se entienda mal mi crítica al respecto de ese punto. Mucha gente le ha gustado bastante. Y yo recalco, tal como dije al principio, que siendo un poquito de policía malo, para mí, en lo personal, no es el tipo de obra que a mí me llama la atención para poderla disfrutar, ¿me entiendes? Entonces, mi visión va por otro lado, o sea, no es que sea un mal trabajo, en ningún caso, sino que va a un tipo de público y en este caso yo técnicamente puedo decir al respecto de esa parte del trabajo de lo visual que sí se notan los cambios de mano. Y que inclusive al Roberto, ¿te acuerdas que ayer lo conversamos? Le dije, Sí, se nota mucho el cambio entre este personaje aquí y acá, se nota mucho el cambio de resolución de el trazo, de que al principio es mucho más fino y mucho más casi degradado, por decirlo de alguna manera, y después de repente hay un pincel más grueso, se nota mucho que de repente es un trabajo digital, en las tintas se nota mucho de que podría haber mejorado todo esto si hubiese sido hecho a mano. Yo privilegio el trabajo a mano, de que también es un asunto de gusto personal, pero creo que es súper difícil encontrar, no digo que no existan, pero son años de experiencia para encontrar que un autor en lo digital pueda emular bien con una tinta digital algo que de cierta manera se pueda ver prístino y claro como una obra, entendiendo que, y para cerrar la idea, que en el fondo igual tenías el tiempo suficiente para que el autor y el dibujante desarrollaran una obra. Yo el cómic digital lo entiendo en muchas obras de muchos autores que tienen que trabajar para decir que te tienen que sacar un mínimo de 8 a 10 revistas al año, que estáis hasta acá y que rellenar los negros es un suplicio porque te gasta tiempo,
borrar las líneas, ¿cierto, Roberto? Que muchas veces uno cosetea de que es otro suplicio más en tiempo. A eso voy, de muchas cosas, de que uno, por resolver, porque el producto tiene que salir, uno dice, ya, cómic digital, me ahorro papel, me ahorro tiempo, me ahorro tinta, lo hacemos. Pero acá yo creo que podría haber sido un trabajo, para mi gusto, haber tenido 3 peldaños mucho más de calidad, porque creo que el tiempo existía para que los autores hubiesen dejado fluir más artísticamente las páginas. Porque algo que me encantó de una frase que le encontré, de que cuando entrevistaban a un autor, a un artista en la semana en Estados Unidos, en la Heroes Con, decía que uno de los procesos más lindos para alguien que hace cómic es vivir cuando tú como dibujante, como artista, estás dibujando, ese proceso tiene una riqueza genial, que es única y que ya va más allá de tu ver, claro, tú quieres ver tu obra impresa, obvio, pero ese proceso de estar dibujando y pintando y haciendo las tintas, es que tiene una riqueza genial para ti. Y yo creo que para ti también, Javier, cuando estás escribiendo, estás emocionado escribiendo, me imagino, de que ese proceso también tiene que tener una riqueza que es incomparable y que es súper difícil de transmitir y expresar para alguien que no le toca hacer ese trabajo. Entonces, más allá que después es rico tener el libro impreso en la mano y que la gente lo lea y si te hagan un buen comentario, pero ese proceso es impagable. Entonces, yo creo que por ahí el cambio de mano, a mí, yo por ejemplo, en tu caso, yo habría preferido haber rehecho las páginas del principio y haber dejado un puro autor todo el rato, o que uno seteara todas las bases y que el otro entintara todo, por ponerte un ejemplo, o que uno siempre hiciera todos los fondos y otro hiciera solo los personajes, por ponerte, que son los elementos clásicos que ha hecho la historieta argentina también cuando trabajan en equipo. O sea, ejemplos hay varios, desde Seer Six, en el caso de Meglia con Trillo, o Simón, que lo hace Eduardo Rizzo con Trillo también, de que él tenía sus ayudantes, o Boy Vampiro, que también lo hacía Trillo con Rizzo, de que él tenía un equipo detrás, o Bolita, porque tenía que sacar mucho producto a la semana, que es entendible, o tenés tu pega y tu tiempo para dibujar es súper acotado. Entonces, ahí yo creo, pensando para futuro, estimado, yo creo para que lo pienses, de repente pucha, hay que reconformar el equipo, ok, pero que la obra, para que sea más homogénea, yo creo que hay que cuidarla de esa forma. No, sí, estás bien, Germán, estás muy bien. Lo que pasa es que, como te digo, sí, yo también me compliqué durante ese año, porque al bajarse Melgado, ¿cachai? Que tiempo después también, ya cuando ya lo tenía listo el trabajo y lo quería llevar a una editorial, había un editor que me decía, mira, si tú hubieras hecho el trabajo completo con Gabriel Ibarra, hubiera sido toda la historia con Gabriel Ibarra, yo te lo publico inmediatamente. Pero como también, como tú, como lo mismo que dijiste tú, vieron 3 estilos distintos, ellos como que no les gustó esa forma de, de, de cómo mostré el libro ahora, ¿cachai? Los 3 tipos. Pero yo estaba acotado por los tiempos solamente, por eso me preocupaba, porque uno tiene que responderle al fondar, y si uno no responde al fondar, uno tiene que devolver las lucas que le pasan, ¿cachai? Entonces, más fue por eso. ¿Cuánto tiempo te dieron para desarrollarlo? Dan un año, fondar da un año solamente. Ya, porque ahí me dijeron ahora que estaban dando 6 a 8 meses, y dije tampoco. Peor todavía. Peor. Sí, Peor. ahí me dijeron eso. Peor. Sí, antes, Peor. el lunes, no, a ver, no, el sábado me hicieron el comentario y dije, y me estáis, en chileno, me estáis. No, me dijo, sí, es verdad, si te dan 8 a 6 meses actualmente, entonces no alcanzé a hacer nada, po. Sí. No, pues más que este come era como más de 100 páginas, Nica lo voy a terminar. Claro, sí. Sí, no, mira, a mí en lo general, en lo personal, también lo he comentado no solo con Germán, sino aquí en el programa otras veces, es que a mí en lo general me molesta en todo, ya sea en los gringos, argentinos, chilenos, aunque sea,
que utiliza fotografías para los fondos, por lo menos lo que es edificio. Algunos han optado en alguna pillería de usar AutoCAD para hacer los fondos. Ya, pero yo soy de la generación que lo dibujamos todo a mano. Entonces, el shooter era increíble dibujando edificaciones. Entonces, es como lo único que a mí en general me molesta en todo, en muchos cómics. ¿Ah? No me refiero en general a lo que estamos viendo ahora, no, en general. Porque yo soy de la generación que dibujaba todo a mano, entonces esa cosa también lo encuentro tan rico de desarrollar los fondos, ver las perspectivas, desarrollar todo eso, lo mismo que conversamos con Jack Tardy en su tiempo. Entonces, es muy interesante, sí. Ya mira, dice, horrible el fondar, dice, horrible el fondar. Sí, Sí, triste. sí, todo, a mano todo, yes. Y aquí te está haciendo una pregunta al Gabo, dice, ¿qué tipo de obras te llaman la atención entonces, Germán? Yo me voy directamente por la aventura y la ciencia ficción y el terror, pero mayoritariamente, o sea, a mí me gusta cuando hago cómic hacer cosas de terror, aventura y ciencia ficción, pero cuando leo me gusta más aventura y ciencia ficción, de terror leo menos, paradojalmente. No estoy diciendo que no lea, igual me leo Vampirella, Cuento de la Cripta, pero no es lo que más me apasiona, pero a mí me gusta ese cómic dinámico en el sentido, y te lo quiero dejar como debate para futuro, para que próximamente cuando en algún minuto nos topemos en alguna expo, estimado, yo te invito a que le pegues una leída y al mismo tiempo un análisis a los cómics que hacía Carlos Trillo. Para mí, Grande Carlos Trillo, güey. Trillo, aparte de tener una ductibilidad en todo tipo de géneros, él tenía una estructura de forma de escribir bastante particular, y que tú cuando lo lees harto te empiezas a dar cuenta que es como ciertas cosas que van cerrando siempre cada 8 páginas, ciertas cosas que van cerrando siempre cada 16, ciertas cosas para que en el fondo él sabe que es como cuando nosotros bromeábamos que las películas gringas de los 90 a la hora siempre aparecía la mina pilucha, ¿cierto? Sí, Bueno, para graficarlo de una manera cómica, ¿cierto? Acá Carlos Trillo, él siempre planteaba ciertos hechos, ciertos quiebres, ciertos movimientos, cada cierta cantidad de páginas. De repente se podía pasar un par, pero en el fondo él iba haciendo alguna propuesta, lo cual te mantenía de cierta forma dinámica la historia. Y cuando a mí me toca sentarme a escribir, que yo me siento mucho a escribir mis cómics, yo divido conceptualmente por tramos conceptuales la historia, que es en el fondo, que es lo que yo conversé con Trillo, que en tantas páginas en este bloque tiene que pasar este concepto, este otro concepto y este otro concepto, y voy haciendo que como es de una manera lo más orgánica posible, funcione para que esa estructura pase a una a otra de manera fluida. Que un evento, ¿cuál es el mejor evento para que esto pase para acá? Para que el malo se presente aquí, para que la explosión funcione acá y que no sea porque tiene que haber una explosión, para que tú llegues al final en el momento del clímax de la historia, lo construyas de la mejor manera, dejando en claro desde el principio cuál es el leitmotiv del personaje, ¿me entiendes? Que eso está de más decirlo. O sea, y que de cierta manera yo creo que de verdad te invito a que le eches una leída a algunas historias de Sí, me Trillo que son para parece que descargar, leído Trillo. Trillo trabajó con varios dibujantes. con Trabajó con muchísimos varios. dibujantes. Yo perdí la cuenta, la cantidad de dibujantes con que trabajó Sí. Trillo, desde Rizo, Bobillo, trabajó, uy, en este minuto, es que le leí muchas cosas a Trillo. Bueno, lo que más leí fue lo de cuentos que se llama, de lo que hacía con Rizo y que salía en La Fierro y todo eso, pero
búscalo en internet, ve los guiones de Trillo y yo te invito a que lo analices porque de verdad creo me gustan los guiones de Robin Wood, no sé si lo conoces, también argentino. Sí, yo conversé mucho con Robin Wood cuando vino a Chile, tuve la suerte de que compartimos hotel y todo, y nos topamos y nos conversamos unos cuantos cafés bien. Y Robin Wood tiene la gran gracia, como lo dijimos en un programa hace harto tiempo atrás, te acuerdas, Roberto, cuando le hicimos sí, el homenaje, que Robin Wood es el que logra el paso mejor marcado, donde en el fondo el cómic venía mucho con esa relación de el texto y la imagen. Habían diálogo, pero era mucho del texto y la imagen. Y de cierta manera Robin Wood empieza como a contar las cosas en los diálogos de los personajes. Y cada diálogo y cada personaje tenía un estilo de hablar particular. Estaba el que podía ser tartamudo, estaba el que podía ser el winner, por decirlo así de alguna manera, estaba la chica inteligente que todos pensaban que por ser rubia y jugaba con los estereotipos, te decían, que por ser rubia a lo mejor va a ser tonta, de que era típico pensar en los 70, ¿cierto? Y él le daba una vuelta de tuerca y era la chica que la que le daba el punto de, oye, fíjate en tal cosa, fíjate en tal otra, ¿cachai? No eran meros acompañamientos y hacía una forma coral de ir contando una historia a Robin Wood que era muy, muy inteligente. Entonces, No, y lo contaba en prosa más encima. bueno, Por y para ejemplo, más remate la te prosa daba, que te daba tenía. te daba el ambiente contándote, no sé, por el sol ardía de una forma, ¿cachai? Sí, Extraordinario. es que él sacaba mucho de los clásicos de la literatura. Yo por eso te preguntaba al principio si te habías dado el tiempo a lo mejor de leer en algún minuto, de que te haya llevado a escribir de la forma que quisiste llegar ahora. Claro, pues Robin Hood agarraba de todos los clásicos, pues, desde Shakespeare, desde el fondo hay este otro, desde los Tres Mosqueteros, ¿cuándo es que se llama? Que no me puedo acordar ahora, disculpen mi memoria. El Conde de Montecristo, los Tres Mosqueteros, Sí, sí, bueno, lo recuerdo un poco. Dumas, Fue uno de los mejores escritores. Dumas, exacto, Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, que Sí, el tipo es muy, muy dinámico para cómo proponer la historia. Y Trillo bebía de esos mismos autores. Si quieres Y analizar. Dumas también llegó tarde a la literatura, según lo que leí por ahí. Llegó tarde a la Sí, mira, literatura. sí, yo creo que nunca hay un tiempo definido para llegar a algo. mm, Puede que te cueste más, un poco menos, pero en el fondo tiene que ver con el momento en que tú te quieres sentar a escribir o sentar a cantar o a dibujar o la actividad artística de que tú encuentres pertinente, Bueno, ¿cierto? como dicen también que cada escritor tiene su propia voz, entonces, bueno, todas las voces del escritor son las voces de todos los escritores, porque como ha leído tanto esto y esto, Claro, entonces pensará que uno tiene su propia voz, pero a lo mejor está ocupando las otras voces de otros escritores también. puede ser también. Mira, Yamila nos dice acá, Yamila, profesora de lenguaje, profesora también de literatura y guión y todo el cuento. Dice, la Saludos. estructura para contar las historias ayuda mucho y le dan el sello del autor, sea guionista o escritor de literatura. Hay que experimentar. Así que eso, sí. ¿Sabes tú la gracia que yo encontré acá en Casa de Haití? Me gustó la manera que tú vas narrando la historia. Hay mucho texto, mucha caja, y la vas desarrollando bien, como si estuviéramos frente a una novela, a minutos más que en un cómic. Ya que no fue pelar al gremio, pero de repente tú ves la caja de texto y dice, y momentos más tarde, o Miguelito salta por la ventana, y tú ves que Miguelito salta por la ventana. Entonces esas cosas ya no se usan. Entonces tú estás No, utilizando un recurso, estás realmente utilizando las cajas como corresponden, como texto de acompañamiento dentro de la historia. Así que va muy bien de la mano con todo. Eso yo lo encontré que está muy bien desarrollado por tu parte. modernizado un poco con Alan Moore también, porque También, pues, con Alan Moore. Sí. Así que por ahí va. Bueno, oye, ya, ¿cómo ha sido? Sí, dime.
No, dale. O sea, dale. Dale, después le pregunto, sí. No, de que en el fondo de que yo encuentro de que voy a hacer un poco de policía malo de nuevo. Va a seguir cortándome. Sí, voy a seguir. No. Yo tengo un debate bastante. Hermano, ¿has comprado tu cómic ese Catacumbas de terror? Ya lo voy a comprar ya. De terror. Ahí se lo enviamos de regalo, si se puede, de los que tengo a mano, se lo envío regalo, maestro. No hay ningún problema. Por capítulo lo he visto, pero no sabía. Era por capítulo. Claro, la Yamila dice, dale con el policía malo. Mira, yo debo decir que es un factor de suerte en todo caso, que yo trabajo hace muchos años en Copesa y me ha tocado de compañeros periodistas de ámbito policial, de ámbito espectáculo, deporte, en fin, etcétera, que tienen muy buena mano para escribir, muy buena mano para escribir. Y bebí harto de ellos en la forma de trabajar las estructuras de cómo ir desarrollando los párrafos y cómo ir hilando las cosas. Y al mismo tiempo la extensión de los mismos. Entonces, cuando uno de cierta manera ve las normas que existen en la historieta, que no tienen que haber más de 200 palabras por página, ¿cierto? Tiene que fluctuar, una pala de texto no debe fluctuar más a un promedio de 35 palabras máxima, promedio entre 30 y 38, dicen. Alan Moore dice 35. Para más remate dice, pensando en que son las palabras por viñeta, o sea, tienen que interactuar de cierta manera, ida y vuelta, etcétera. Y yo creo que por lo menos al principio, creo que hay diálogos y palas de textos del narrador que son excesivamente cansadoras, por lo menos para mí. Yo dije, ya, fui con esta lógica, fui a la casa de un amigo dibujante, te compraste acá, ya, a ver, déjame mirarlo para ver si me lo compro, que es lo que decían antes. Entonces me senté a leerlo y dije, chuta, me encontré con uno de los primeros párrafos, 70 palabras, chuta. Este otro párrafo, 50 palabras, chuta, o sea, como que yo lo veo técnicamente de esa manera porque a mí me toca, para más remate, como subo cosas a las redes sociales en Copesa, tengo arraigado ese formato, cuántas palabras voy, me estoy pasando mucho, que es como cuando uno escribe el Twitter y te empieza a marcar el color que ya te pasaste la cantidad de caracteres. Yo lo empiezo a ver muy técnico así fácilmente cuando me estoy pasando mucho las palabras. Yo decía, ya, pero no mete tanto por página, pero sí mete mucho por párrafo. Entonces ahí yo encuentro que de cierta manera hay muchas cosas que podrías haber dado a entender de haberlo subdividido en 2 o 3 párrafos. No, y eso que le saqué. Igual me habían dicho lo mismo. De repente el asunto no es sacar cosas, sino que saber dividirlas para contar lo mismo. Porque si lo pensamos en el caso de Alan Moore, una de sus obras más densas es la de su visión de Dr. Jekyll, ¿cierto? O sea, perdón, Ay, no. El que hicieron la película con Johnny Depp, no Dr. Jekyll. From Hell, que el del The Ripper, Jack the Ripper. Entonces, en el caso de From Hell, es súper duro el texto de Alan Moore, es muy duro, es muy agotador por las descripciones forenses que hay, ¿cierto? Que de repente uno está leyendo 2 páginas y te demoraste casi 20 minutos en entender cada uno de los términos, ¿cierto? No, ahí hay que describir harto. Claro, y ahí, obvio, tú quedas con un agotamiento como lector bastante alto y tú dices, bueno, es una obra larga, en fin. Pero en el caso tuyo, yo creo que hay unos diálogos al principio del narrador de que se hacen muy densos de leer, y yo por eso no enganché. Me empecé a desconcentrar rápidamente, porque cuando hay mucho texto narrativo largo, como que claro, por página voy bien en tiempo, pero por diálogo de verdad encontré como el mazazo. Entonces dije yo, chuta, como que no.
Y recalco, no es sacar información, Yo creo. ¿ya? Es mi visión como lector al respecto del tipo de cosas que a mí me gusta leer. Lo recalco, ¿no? Y yo sé de que tiene buenas críticas tu obra, ¿cachai? No, pero sí, yo igual, habría preferido... igual tienes razón, ¿no? Sí, igual tienes razón. Sirven todo eso. Para mí son, ¿cómo se llama? Críticas constructivas. ¿Está bien? subdividir ciertos párrafos, ciertos de texto en más corto, a hacer que tú tengas el tiempo de irlos colocando en la viñeta y a su vez en la página, que tú vayas recorriendo con estos subpárrafos la viñeta de una manera más como lo típico del código, que es el código en Z visual, para ir como poder ir disfrutando la viñeta, ir disfrutando el texto y ir como desarrollando de una manera más dinámica el texto en lo visual. Porque si no es como que te quedaste pegado aquí, me leí 70 palabras y como que ya voy a mirar el dibujo y veo de que me viene otro párrafo largo más y tú decís, viejo, no sé si estoy para leer otro párrafo más, entendiendo que no te vas a sentar a leer tu obra de 100 páginas en un día. Bueno, hay gente que lo puede hacer, pero la idea para disfrutar también de un cómic, siempre he dicho, no es sentarse y devorárselo en 2 minutos, ¿ya? O sea, hay que darle tiempo a un cómic, al Hay que igual que un analizarlo. libro. Sí. Claro. Oye, me hiciste recordar cuando lo comentaba el otro día también, que no sé si tú tuviste, Javier, la oportunidad de ver cuando 20th Century Fox se dio los derechos a Dark Horse para hacer Aliens, ¿ya? A partir de James Cameron, que fue llevada a cómic. También, acá en español se llamó la serie Nostromos. Oye, los diálogos eran interminables, eran súper largos, a mí me encantaban. Entonces era texto. Y un dibujante nacional, no vamos a decir quién es, pero un día me lo pidió prestado y me lo devuelve como a la semana. Y me dijo, no aguanté, es mucho texto. Me dijo, leí 2 páginas y chao, me dijo, no, era demasiado texto. Me hizo acordar ahora lo que estaba comentando Germán. Así que yo no tuve ningún problema. Mira, sí, por eso recalco de que puede ser una fijación mía y que yo lo veo dentro de la lógica que discutía hace muy poco también con un amigo cuando vas a leer una pala de texto de un diario. ¿Cuál es el ancho justo? Porque ¿por qué se hacen 5 o 6 páginas, o sea, 5 o 6 columnas por página? Porque mientras más angosta, tú psicológicamente vayas avanzando más rápido y ves que avanzas. En cambio, si hicieras palas muy anchas, te cuesta mantener la información porque estás leyendo y de repente en alguna línea te puedes perder. ¿Me entiendes? Tú cuando vais pasando de una cierta cantidad de caracteres en una línea, si es muy larga, te puedes perder. Y cuando ahí tú te pierdes, se genera la desconcentración a tal punto que tú no le pierdes el hilo a la historia. Entonces, tal vez en mi caso, me estoy perdiendo de tomar la decisión de comprarme Canon IT, porque como encontré, en mi caso, recalco, mi caso, no el de Roberto, que si lo hubiese leído más fragmentado y más dinámico, capaz que engancho mejor y me lo termino disfrutando hasta el final, ¿me entiendes o no? Yo lo veo también esa crítica como producto, en el sentido de, ojo con ese detalle. Entonces, por lo mismo, ¿tú trabajaste con algún editor de contenidos, por ejemplo? No, como te digo, igual agradezco a mi editor de la editorial Amuleto, Los Perros Románticos, Emerson Pérez, que me publicó el cómic porque yo mostré este trabajo, se lo mostré a todas las editoriales comiqueras, las más conocidas, a todas. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue con mal, ellos? pues, con los cómics me fue mal, con los comiqueros me fue mal, con las editoriales de cómic porque según ellos no estaban publicando cómic histórico, ¿cachai? Oh, ya. Ya, en serio, ya, en serio. Ya, estamos llenos de cómic histórico. Estamos llenos de cómic histórico. Estamos llenos de cómic histórico. Anda. No. Pero eso es lo que me dijeron.
Y lo otro que te decía delante también, porque solamente si hubiera sido un solo dibujante y hubiese sido abogado, me lo habrían publicado al toque. Yeah. Pero esa es la primera mediática que tenía, pues, y me costó, y después tuve que lanzarme con editoriales independientes, que gracias a Dios estamos llenas de editoriales independientes que ahora están tomando nuestros trabajos de cómic ahora, pues eso es lo bueno, de la editorial independiente. Así que hablé con don señor Pérez, Emerson Pérez, que le mando un saludo, y él tomó mi trabajo, me dijo, no, sabes que está bueno, vamos a hacer esto, y ellos se dedicaron a hacer la portada, hacer todo el libro completo por dentro, ¿me entiendes? Y a ordenarme el trabajo. Pero sí, yo creo que puede haber sido, como decís tú, haber arreglado un poco y habernos adentrado en los textos. Ahí no se hizo su trabajo. Se lo pasé y solamente se fue publicado. Mira, consejo práctico para todos los chicos que quieran sacar una obra, que cuando ya empiezas a pasar una cantidad buena de páginas, en el sentido cuando estás haciendo un cómic largo, o sea, más de 24 páginas, cuando ya estás queriendo contar varios tópicos, en el sentido porque toda historia central tiene subtramas, ¿cierto? Y esos tópicos uno los tiene que ir dejando lo más cerraditos posible para que en el fondo tú te vayas encantando con cada uno de los elementos que vas avanzando. Yo encuentro súper bueno no solo revisar que uno es el editor que te va a ver la coma, el acento, que de repente se te perdió un tiempo verbal, que esas cosas pasan. Uno escribe, y yo muchas veces cuando veo al frente veo el error de los tiempos verbales en una frase y lo arreglo rápidamente, pero cuando yo escribo me cuesta y yo se lo paso a terceras personas. Pero otro también es el corrector de estilo, que es el que te va a ver el contenido, en lo que tú quieres contar. ¿Se está contando bien? ¿Estás agotando en este diálogo? ¿Se puede subdividir? Que no tiene que ver con sacar texto, lo recalco. Porque yo diría que muchas páginas tuyas, Javier, tienen menos de 200 palabras por página. Pero en ciertos diálogos y ciertas estructuras del narrador están muy largas. Entonces, ahí faltó un editor que, para más remate, también lo hemos conversado mucho con Roberto, son pocos los editores acá en Chile que saben ver esa información de editor, de editar, no de editor de publisher, que son muy distintos, que es el que publica. Que el editor de una editorial de publisher, él tiene que ver si el producto le ve el sentido de producto, si se va a vender o no, etcétera, etcétera. Espectacular, lo pone en el mercado, y en esta forma yo creo que quien confió en ti y a quien le agradece es espectacular, porque este cómic ha tenido súper buen sonido y llegar los medios, y yo creo que varias editoriales de las cuales fuiste ahora se deben estar apuñalando que no te publicaron. Correcto. Así que espectacular por la decisión de la editorial, y hay que de verdad aplaudir lo que confió en tu producto, porque lo hizo bien. Sí, pues tuvimos ¿cómo se llama? Hicimos un evento, un lanzamiento en el Queleo Forestal, nos fue bien ahí, lo tenemos en Queleo 40, en Providencia, y otra librería hasta el sur, ha llegado a Conce, me parece, una librería en Concepción ha llegado el libro. Sí, así sí. que ese trabajo lo ha hecho Emerson Pérez de Perro Romántico, de su editorial Amuleto. Ah, mira, perfecto. Ha hecho buen trabajo. No, súper bueno. Sí, y es complejo el trabajo, sí. Mira, como te digo, ahora los dibujantes que confíen ahora, si ya que las editoriales de cómic no te están pescando, ándate a la editorial independiente. Sin miedo, ándate, golpea puerta. Mira, Yamila nos dice, es verdad lo que dice Germán, hay que pensar en usar la técnica de subtexto, especialmente en el guión de cómic o el guión audiovisual, incluyendo lo que es ficción sonora. Dice, menos palabras, más entre líneas, que serán más atractivos para el público, ya que la imagen entrega más información. Así exacto. Que, sí.
Y lo otro, que hay un debate que a mí me tocó vivirlo cuando hice los primeros cómics educativos, que trabajábamos con dos escritores. Uno era Darío Ose y el otro siempre se me olvidó el nombre y pido las disculpas, pero fue en el año del 96 al 98, así que ya mi memoria falla a estas alturas. Pero Darío Ose venía de cuentos, novelas, etcétera, etcétera, y los primeros guiones que nos entregaban eran el archivo Word era, ¡pah! ¿Y cuántos es esto? Le decía yo, 6 páginas, 6 páginas, imposible. Entonces había que entrar a cortar, y después de cortar era editarlo para que funcione un texto narrativo, para que funcione para un cómic. No es lo mismo escribir un cuento que escribir un cómic. El cómic tiene muchas similitudes con la literatura. Sí, tiene muchas similitudes con el cine cuando narras algo, también. Tiene muchas similitudes con la animación. Claro, muchas veces tú puedes agarrar un cómic y pasarlo a animación o viceversa. Pero el asunto está que el cómic tiene códigos bastante particulares que uno tiene que saber cuántas acciones colocar en una viñeta. A veces tú las puedes juntar, pero tiene que ver con una dinámica que es muy particular del cómic y que en el fondo solo en el cómic la vas a poder hacer probablemente. Por ejemplo, que en una viñeta Flash, que lo vamos a graficar de una manera súper práctica y básica, puede estar en la misma viñeta con 8 brazos, donde en uno se está comiendo una barra de sneaker, en la otra está agarrando a la guagua, en la otra brazo está agarrando un fierro, y si todos esos brazos tú los ves dibujados en la viñeta, no te va a molestar porque tú sabes que está funcionando en múltiples tiempos en una viñeta para poder narrar visualmente lo que tú quieres demostrar, que el tipo es tan rápido que es capaz de hacer todo eso en ese segundo. Pero cuando tú narras eso, tú probablemente vas a necesitar un largo párrafo narrativo, Eso mismo te iba a decir. varios, ¿cierto? Para contar lo mismo, y tienes que separarlo, porque si no, el autor se puede enredar, el lector se puede enredar y puede no entender bien al escritor de lo que está haciendo Flash en ese minuto. Entonces ahí hay que saber manejarse muy bien con esa sutileza que yo encuentro que hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas el máximo posible. Por eso recalco que un editor de contenido que entienda de cómic, sea que te lo coloque la editorial o que para la próxima para un proyecto tuyo, considéralo dentro del presupuesto. Y ahí nos puedes preguntar a varios, oye, ¿cuál crees tú que puede ser el mejor editor de contenido? Y ahí saldrán los nombres y cada uno en el momento dirá, mira, va a ser, no sé, manga, el mejor que te puede ver esto, o va a ser terror, el mejor, o ciencia ficción, el mejor que te puede ver esto, pero siempre buscar a la mejor persona que te pueda dar esa visión para subdividir y darle una riqueza que recalco. Yo creo que Caos en Haití es un trabajo que podría haber quedado inclusive mucho mejor y más a prueba de balas de lo que uno cree, porque, bueno, siempre todo ahora es discutible y se le puede criticar algo, estamos absolutamente de acuerdo. Pero hay que minimizar los riesgos y en ese sentido tenemos que entender que los que nos gusta hacer este tipo de proyectos tenemos que cuidarlo al máximo y saber buscar quién te ayuda a cuidarlo. Sí. Oye, me hiciste acordar, Germán, que en la década de los 60, cuando se sacaba acá, existía el cómic cuando se llama como industria, cuando Zig-Zag sacaba tantos números, 15 títulos distintos, por lo bajo 80.000 ejemplares cada uno, y 80.000 ejemplares no era sinónimo de venta, y eran cancelados los números porque tenían que ser mucho más altos, que tenían que vender mucho más para que la industria funcionara. Me contaba uno de estos dibujantes que llegó a tal nivel de presión y de entrega que necesitaban muchas manos y llamaron a algunos escritores para que le echaran una mano en los guiones, porque tampoco los guionistas estaban dando abasto. Y el problema es que los guionistas no tenían la conciencia de lo que estaban trabajando, de sintetizar y
¿cómo se llama? Y ver lo que estábamos hablando era narrativa gráfica, entonces había que narrar visualmente. Entonces los tipos hacían unas descripciones por viñeta, decían de repente, bajan por el desierto 1000 babuinos montados en caballos y otros, ¿cómo se llama?, montados en camellos, armados hasta los dientes, mientras un ejército abajo los esperaba, resistentes, que no eran más de 300 hombres, y te empezaron a describir cada hombre, cada detalle, con lujo de detalle, lo que llevaba el camello, lo que llevaba cada caballo, cada hombre, hasta el más mínimo detalle, pero súper bien detallado. Y dice que los dibujantes miraban esta cosa y decían, pero es imposible dibujar, porque no me va a caber si estamos hablando de una viñeta larga, apaisada, que no me va a caber la cantidad de soldados, animales que me están describiendo y yo artefacto. Así que eso también, el poder de síntesis, como dice Germán muchas veces, es que no existen escritores que se la puedan directamente con este problema. Entonces, hoy en día, claro, tenemos guionistas, como es tu caso, Javier, que son guionistas de cómics y ya se saben cómo enfrentar y empezar a minimizar todo esto y a cortar y a pensar visualmente cómo va a ser narrado, porque esa es la gracia de todo esto. Mira, Sí, la Yamila nos dice por acá, mira, dice, paso el dato, soy editora, cobro barato. El otro dice, adaptación es una joda, pero al mismo tiempo es un ejercicio espectacular, pero sin cruzar la línea de querer mejorar el original. Ejemplo, Los Anillos del Poder, una porquería, por no decir otra cosa. Así que, ya, dale, Javier. Sí, por eso, por el mismo ejemplo que da Germán ahí con su imagen, esa imagen en la literatura tú tenés que escribirla, o sea, mostrarla, qué pasa ahí, qué está ocurriendo, describir cada detalle en una sola imagen. Por eso la literatura ahí uno tiene que mostrar y describir y puede ser así un texto, como decía Germán, tal cual. Así es. Bueno, la idea es, estimado, tal como lo hemos dicho todo el rato, que para la próxima, ya que has tenido un súper buen batatazo con Cao en Haití y con la editorial, que redoblo por enésima vez las gracias de haber confiado en ti y en tu obra, que puedan trabajar un proyecto futuro con ellos, que de cierta manera cuides ahora estos pequeños grandes detalles para que vayas escalando cada vez un producto más cerradito y que en el fondo todo funcione mejor, porque acá lo que más nos importa el mundo viñeta, ¿cierto, Roberto? Es que es esta riqueza que tiene el cómic, la historieta de hacerte vivir aventura, no se pierda y que en el fondo los fanáticos que hay en la actualidad crezcan y que siempre haya más fanáticos por la historieta. Y para tener más fanáticos en la historieta, tenemos que presentarles productos que estén a nivel para que no puedas publicarlo 1000 veces más, para que puedas sacarlo, para que tú puedas seguir desarrollándote en futuros proyectos también, y que no pase con algo que de repente ha ocurrido muchas veces en el cómic chileno, que grandes obras, por desgracia, ¿cierto, Roberto? Salen 1 o 2 números de un autor. No estoy diciendo que una publicación sale el 1 y el 2, sino que de repente hay autores que alcanzan a sacar en la vida solamente un par de obras porque las lucas y las editoriales y un montón de otros factores no están. No ayudan, para nada. Claro. Sí. Entonces, acá bravo por este editorial que se la jugó a concho con lo que tú estás haciendo, y eso, pucha, que se agradece. Y te digo, a mí me gusta el trabajo que vi, así que hay que seguir adelante. ¿Cuáles son tus próximos pasos a seguir, Javier? Seguir a hacer otro cómic, por ahí tengo uno pensado de vikingos, pero lo hacen más cortito. Sí. Eso lo hace igual con, ¿cómo se llama este estilo? Ya. Sin lomo. ¿Cómo se llama? Sin lomo. Sí, grapa, revista. Es la grapita, eso, la grapita. Sí, de grapas. Sí, pues esto lo saqué con Víctor Silva. O corchete. Claro, de grapa. Sí. Oye, gracias. Sí. Oye, yo lo tengo acá, lo estoy leyendo. Vamos a hacer la reseña
necesarias, las que ya la van a leer en el EDP Magazine. Así que mil gracias. ¿Lo tienes también este? Ese me lo regalaste tú. Ah, no me acordaba, mira. Sí, sí lo tengo acá. Mira. A ver, ahí, por acá. Oye, Germán, ese día te vi ahí en el Salón de la Historieta. Te imaginaba más pequeño. Ahí está, po. Te imaginaba más pequeñito, me veo monstruo. ¿Por qué más pequeño me veo más como enanito? Un luchador de sumo, medio weoncito. Yo te imaginaba más pequeño, te imaginaba más chico, más pequeño. Bueno, ¿y por qué no me hablaste, compañero? No me acerqué a saludarte. Sí, se me están cayendo los dibujos. Se me están cayendo los dibujos. Yo por lo general, cuando voy en la actualidad a darme una vuelta a mirar a las exposiciones, trato de ser como lo más... no quiero que se vaya a pensar 2 veces, tremendo gallo. No, para nada, yo soy súper relajado. Mira, yo trato de pasar piola por un sentido práctico que no me gusta de cierta manera de que si tú estás en la mesa y hay gente al lado mirando tu producto que de repente digan, Germán, y que a lo mejor conocen algunos de mis trabajos y que, no sé, pues, de que y como que yo llevarme el foco, siendo que en ese sentido el foco lo tiene la persona que está sentada. Ahora último, por desgracia, y por gracia también, y de verdad lo agradezco, como que voy a exposiciones y como que la gente me reconoce menos. Hubo un tiempo que iba más seguido a exposiciones y todo, y como que era raro que de repente que me decían, típico, y que nos pasa en la actualidad, ¿cierto, Roberto? Que nos dicen, pero ¿por qué no estáis con una mesa? Y yo pensé que iba a estar y que lo cuestión, y en realidad uno, por un montón de decisiones, si de repente en la ecuación uno dice, no voy a estar participando en este momento, en fin, etcétera, etcétera. Pero si alguien me quiere preguntar algo, yo tengo la mejor de las disposiciones y el tiempo para hacerlo, y trato de mantener esa actitud respetuosa de verdad, porque a mí me pasó algunas veces que era raro y incómodo estar en el otro lado. Yo estaba en la mesa y de repente llegaba alguien y yo como que empezaba, no, es que acá, y empezaba a llamar la atención, y yo como que quedé con unos traumas ahí. Entonces prefiero pasar piola, calladito, saludar, ¿qué tal? No, tremendo gallo, ¿qué iba a pasar? Sí, no, pero más allá de... La mirada penetrante parece al padrino. Es que yo soy súper... Yo cada vez que voy a una exposición, yo voy mirando analíticamente un montón de cosas. Yo soy súper analítico. La luz, cómo está armado el stand, los colores, el pendón, los detalles, cómo están ordenados los elementos. Yo soy súper... me tocó desde muy chico instalar stand en la feria, en la FISA, en la otra FISA, que muy poca gente debe a acordarse, pues nosotros sí. o la feria del hogar también, y ahí me lleva mi mamá. Me tocó muchas veces armar, coordinar la luz, dónde iban los paneles, y yo soy súper analítico, y en general en la vida soy bien analítico. Entonces yo voy mirando todo, tengo buena memoria, veo este detalle, perfecto, en fin. Lo hago como hobby, porque en el fondo no es que después te voy a mandar un informe, ni mucho menos, pero a mí me gusta analizar mucho la situación, porque después, si yo quiero hacer algo, quiero decir, oye, no sé, voy a estar en otra exposición y, no sé, pues yo en la última actividad cultural de que fui a Huaychurá, que agradezco mucho la invitación para lo del mes del libro, armé toda una estructura, pedí cierta cantidad de luz para mostrar originales, porque mi idea era ir a mostrar dibujos, y como que siempre trato de ir variando en cada actividad que voy, variar en lo que tengo en la mesa, cómo lo voy a presentar, en fin,
entonces por lo mismo siempre voy mirando qué es lo que está haciendo cada uno. Ahora, con tu cómic Sion Wars, ¿estuviste en una feria en el extranjero, parece, o no? Sion Wars ha estado en varias convenciones en Estados Unidos. Subí algunos videos la otra vez a mis redes sociales. No sé, yo creo que ya debe haber estado en más de 12, 15 exposiciones por lo menos. Yo por desgracia no he podido coordinar viajar para estar presente. Han estado los escritores, porque bueno, no siempre están las lucas o directamente en el minuto no siempre están los tiempos para poder viajar. En algún minuto, si la editorial me hubiese avisado con más tiempo, capaz que... ¿No hacen invitación? ¿No hacen Pero invitación? ¿Ah? ¿No hacen invitación? Lo que pasa es que yo generalmente Sion Wars, que es de Pilot Studio, no es una editorial de las grandes, es una editorial chica, mucha honra. Pero encuentro que trabajan súper bien, yo les agradezco, siempre lo he dicho. Entonces tampoco me da como lata estarles diciendo ya, pues inviten. Como que no. Te encuentro de que cuando se dé la situación, yo tengo la plena tranquilidad de que me van a invitar. Pero tampoco me creo tanto el cuento de que sea como el gran artista de la editorial para que me estén trayendo a Chile, porque pensando lo práctico, de Chile a Estados Unidos son más de 10 horas de vuelo, el pasaje no es barato, es algo caro llevar. Entonces, no sé si una editorial chica tenga la plata para llevarme, pero no, yo muy agradecido en ese sentido de que Sion Wars y otros productos míos los hayan movido en algunas actividades de Estados Unidos, y bueno, y cuando me ha tocado ir en persona, de que ahí he llevado sus productos también, que he sido generalmente Catacumba. Así es. Oye, Javier, a todo esto, ¿tú te inscribiste finalmente en el famoso mapeo de la historieta o no te inscribiste en el famoso mapeo? Sí, así de balsa me inscribí igual. No, que tiene que estar inscrito, sí, es como un censo que está haciendo toda la gente que esté voy a probar, ¿qué pasa? Ya, perfecto, sí. ¿Por qué les estoy diciendo? ¿Sí? Yo no sé si estaban presentes ahí en la historieta, el salón de la historieta estaban unos colombianos, pero no sé si sean los mismos o son más. No sé si eran los mismos. No, ahí me pillaste. Ahí parece que no tenía el pito que tocar con eso. No, pero conversé con uno de ellos. Ya. ¿Qué te contaban? Haznos un breve resumen de que lograste, como de que sacar conversando con los colombianos invitados. No, fue súper cortita la conversa porque estaban hablando con el editor de Pozo. ¿Cómo se llama? De Pozo. Ay, no me acuerdo la editorial que estaba al lado mío. En ese sí, Plaza. Pozo de Letras. Pozo de Letras, parece. Plaza de Letras. Eso, Plaza de Letras. Plaza de Letras estaba conversando el editor con ellos. ¿Ya? Y parece que pasó varios trabajos que fueron enviados para Colombia. Entonces yo no sé si sean los mismos. Ya, no, porque son cosas distintas. ¿Cómo se llama? En esto no te están pidiendo trabajos. Lo que tú tienes que hacer acá es simplemente inscribirte como autor, porque no se está me parece que el tipo colombiano tenía como una librería, me parece. Ya, viste, son cosas distintas, porque acá lo que se está tratando de hacer es, ¿cómo se llama? Es como un censo de toda la gente que está metida en el ambiente. Porque también muchas personas me han dicho, oye, yo quiero inscribir mi obra. No, pues si no es tu obra, tienes que inscribirte tú, porque la idea es que cotejar a la persona que está detrás de todo esto. Entonces, escritor, dibujante, guionista, tintador, etcétera, etcétera. ¿Por qué le preguntaba a estos chiquillos? Porque quedan los últimos días. Ahora simplemente hasta el 30 de este mes y estamos a 24. Así que aprovechen y aquí va la explicación para los que todavía no saben cómo inscribirse. Hola amigos de LDP Magazine y Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Como saben, fuimos invitados a participar, a hacer este llamado para el mapeo de la historieta chilena. Estamos colaborando de todo corazón. Muchas personas han tenido problemas para inscribirse y no comprenden cuál es el sistema. Este es bastante simple. Si ustedes ven este banner que se ha puesto en bastantes partes,
hay que simplemente escanear el código QR para que ustedes lo hagan directamente desde su celular. Pero como esto ha sido un poquito engorroso para algunas personas, tratamos de ayudar y haciendo un link directamente. ¿Cuál es este link? Ahora lo van a ver ustedes. Para eso, en nuestra página www.ldp Magazine hemos puesto este link directo para la página de inscripción, y esto es de manera bastante fácil. Simplemente ustedes se van a nuestro banner, vuelvo a repetir, está en www.ldpmagazine.com, inscripciones, mapeo de la historieta chilena, y hacen clic justamente en el botón naranja que dice inscríbete aquí, y te va a redireccionar justamente donde comienza esta encuesta y este mapeo. Eso es sencillamente lo que tienen que hacer. Hacen clic en realizar la encuesta y inmediatamente empieza a aparecer esta entrevista que les va a pedir su nombre, apellido, correo electrónico, número telefónico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sus datos, todo esto que ustedes han estado por años trabajando en noveno arte, ya sea como dibujante, escritor, entintador, guionista, etc. Esto también va para los investigadores, periodistas, medios especializados, inclusive aquellos que también comercializan noveno arte. Así que ya lo saben, amigos míos, esto es bastante simple de realizar. Entonces, la invitación ya está hecha para que ustedes puedan inscribirse desde ya. Así que no olviden, amigos míos, estamos tratando de ayudar lo mejor posible a esta campaña, tratando que esto sea lo más fácil y directo para ustedes. Así que se les quiere, se les aprecia, y tenemos un par de meses para llenar esta encuesta. Pero entre más rápido la llena, va a ser mucho, pero mucho mejor. Nos estamos viendo, inscríbanse, hasta pronto. Y recuerden, chicos, que también estamos con concursos, quedan pocos días para que ustedes concursen. Hola amigos de LDP Magazine, estamos acá desde Play Kingdom y les recordamos que estamos con concurso. Gánate una polera a tu elección. ¿Cómo participar? Muy simple, simplemente tienes que decirnos 3 cómics de algunos de los autores que hayan participado con nosotros durante nuestro programa Mundo Viñeta durante 2024. Y también no olvides que tienes que seguirnos en nuestros Instagram, LDP Magazine, Mundo Viñeta y por supuesto Play Kingdom, quien te regala esta fabulosa polera a tu elección. ¿Cómo participar? Fácilmente en la parte inferior, darnos tu respuesta. Estaremos atentos. Se les quiere. Y te quedan los últimos días para la campaña. Magazine. Continuamos con esta campaña de reunir o recolectar cómics y manga para el colegio de Colet. Estamos esperando sus donaciones, así que estén muy atentos. Para eso comuníquense con nosotros a nuestro correo electrónico LDP Magazine en vivo, para que ayudemos a estos chicos que están interesados en la lectura y principalmente en el noveno año. Así que contamos con su ayuda. Se les quiere. Y tenemos, chiquillos, la super promo también de Play Kingdom, ya estos 5 mangas por solo 10.000 pesos. Esta super promoción la encuentras simplemente en General Holly 134 Providencia. Dile que lo viste, que lo escuchaste, tanto en LDP Magazine como en Mundo Viñeta. Así que ya lo saben, amigos míos, estamos con promoción y concurso también de Play Kingdom. Y les recuerdo que mañana vamos a estar con Francisco Ortega en vivo y en directo a partir de las 20 horas con Ingrid Guzmán, conversando con este autor y periodista nacional. Así que Pancho va a estar con nosotros, un gusto tenerlo por acá. Mucho tiempo que nos conversamos con él, tanto tiempo que siempre de carrita, hola Pancho, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Ya, chao. Entonces ahora por lo menos vamos a estar la posibilidad de conversar un poquito más con él. Querido Javier, palabras finales que te quieras decir al público. Roberto, Germán, muy agradecido por haberme invitado a este programa que
primera vez que estoy en este programa y lo encontré súper espectacular, hasta con propaganda y de don Roberto. Espectacular. Me encantó el programa. Y gente muy interesante y se habló buenos temas. Me encantó. Qué bueno, sí. ¿Por tu parte, Germán? No, yo creo que lo que hay que decir que muchas gracias al invitado por tenernos paciencia. A mí me gusta hacer de policía malo, pero un personaje, más allá que esté más gordito, más grande, más chico, ¿no? Pero un personaje. Yo soy re tranquilo, ya tengo mi genio como todas las personas, que todos en algún minuto lo demostramos, pero qué bueno que aguantaste al policía malo y de cierta manera que son críticas constructivas, muchas gracias. De verdad que te vaya súper bien. Acá lo importante es que cada vez hagas un mejor trabajo y que vaya quemando tapas y que cada vez hagas más cosas y feliz por eso. A mí me encanta cuando la gente es perseverante y lo logra. Así que felicitaciones absolutas. Ahí dale, Germán, y se le Yamila. Así que, ya amigos, así estamos terminando el programa de hoy y como les dije, ya está arriba también este resumen de lo que fue ayer la primera parte de la noche de San Juan, que estuvo muy entretenido con nuestra cata de Chof. Así que ya lo saben, váyanse a nuestro canal de YouTube, pueden suscribirse también y nos pueden seguir también por allí. Así que se les quiere, nos encontramos mañana ya con Pancho Ortega, como le digo, y nuestra querida Ingrid Guzmán y también mejórate José Luis Flores, que te echamos de menos acá en el programa. Así que eso, que nos cuidan y acá se nos despide la Yamil. Chao, chiquillos, que te vaya súper, Javier. Así que eso. Ya, amigos, fue Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, que vuelve la próxima semana al horario de siempre, los días martes a las 20:30 horas, como siempre, por las frecuencias de LDP Magazine en Facebook y después por diferido se sube a YouTube. Se les quiere. Chao. Chao, muchas gracias.